Señor, de renuevo, de aliento hacia nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, porque ella siempre está con nosotros, siempre está hablando a nuestras vidas. Y en esta hora disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser completo para escuchar su voz. Gracias, bendito Dios, por toda su misericordia, todas sus bendiciones, Señor, y porque usted, Señor, está con nosotros en esta mañana. Y Padre, sabemos y entendemos que usted estará hablando a cada uno de nosotros de una manera especial. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como leía adelante nuestro hermano Carlos, vamos a estar meditando en esta pequeña carta que lleva por título Filemón, o por nombre Filemón. Y antes de pasar a compartir con ustedes lo que quiero compartir, quiero mencionarles un poco cómo llegamos o cómo se llega a esta carta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, dice que el apóstol Pablo llega a Éfeso. Pero quiero solamente detenerme en el versículo 9. Voy a leer el versículo 8 solamente de Hechos capítulo 19, versículo 8 y 9. Y dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Por qué quiero mencionar esto? El apóstol Pablo estuvo por espacio de 2 años en esta ciudad de Éfeso. Y durante esos 2 años él estuvo enseñando en una escuela, como dice acá este versículo 9, de un hombre llamado Tirano. Ahora, ¿qué es lo que era eso? ¿A qué se refiere con esta escuela? Bueno, básicamente era lo que hoy día nosotros conocemos como escuela, o sea, un lugar donde se enseña de la cultura general. Con la salvedad de que en esa escuela de Éfeso, un lugar de mucha afluencia de gente de diferentes lugares, solo podían estudiar aquellas personas que tuviesen un nivel económico bueno, que fueran pudientes. No cualquiera podía acceder a ese lugar, solo aquellas personas que tuvieran una buena situación económica viajaban de los diferentes lugares para estudiar en esta escuela, llamada, o que pertenecía a este hombre llamado Tirano, que se encontraba en Éfeso. Y Pablo estuvo 2 años enseñando ahí, porque después de la mañana, después de la hora de almuerzo, se daba un espacio como para descansar, para lo que nosotros hoy día conocemos como dormir siesta. Entonces, en ese espacio de tiempo, cuando en la escuela no se estaba enseñando nada de lo que es de la cultura que se enseñaba, de las materias que se enseñaban, se le daba el espacio para que Pablo pudiese enseñar o hablar acerca del Evangelio. Y es en ese tiempo cuando un hombre llamado Filemón escuchó a Pablo y escuchó lo que él estaba predicando. Y le impactó de tal manera el mensaje de Pablo que él se convierte. Se transforma no solo en un cristiano, sino que en una persona muy cercana a Pablo, un amigo muy, muy cercano de Pablo, a quien se produce una amistad, un cariño muy profundo entre Filemón y el apóstol Pablo. Terminado el tiempo, Filemón regresa a la ciudad de donde él pertenecía, que era la ciudad de Colosa. Y es ahí donde se da comienzo, se da inicio en la iglesia. Se cree que fue el mismo Filemón el que dio inicio a la iglesia,
otros opinan que fue otra persona, pero en resumidas cuentas, con el tiempo la iglesia empezó a reunirse en la casa de este hombre llamado Filemón. Y él era un buen cristiano, un buen hombre de Dios, servía al Señor de todo corazón, tenía la disposición de bendecir a la iglesia con su hogar, con sus bienes. Si usted va al capítulo 21 del libro de los Hechos, comienza el viaje de Pablo a Jerusalén. Y en Jerusalén arrestan a Pablo, y de ahí en adelante hasta el capítulo 28 se nos narra cómo el apóstol Pablo fue ya encarcelado y fue llevado hasta Roma. Y al finalizar el libro de los Hechos, en el capítulo 28, se dice que el apóstol Pablo estuvo encarcelado. Dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Versículos 30 y 31 del capítulo 28. Pablo, estando en Roma, estando encarcelado, dice que a él se le arrendaba una casa y que se le permitía predicar abiertamente. Estando en Roma, él predicó durante estos 2 años que estuvo en Roma. Ahora, volviendo un poco a la historia de Onésimo, Onésimo regresó a su casa, formó la iglesia, la iglesia estuvo en su casa, en Colosa, pero como era un hombre pudiente, él tenía también esclavos a su servicio. Y uno de estos esclavos, llamado Onésimo, un día huyó, hizo algo, cometió alguna falta o simplemente robó y tuvo que huir de la casa de Filemón. Y como cualquier esclavo de ese tiempo, si quería huir, se iba a una gran ciudad donde fuese imposible o muy difícil poder encontrarlo, él viaja a Roma. Estando en Roma, obviamente había logrado escapar, pero estando en Roma, se enfrenta seguramente al problema de que no tenía cómo subsistir, tenía que buscar cómo subsistir, y recorriendo las calles un día, seguramente escuchó a Pablo que estaba predicando. Y le llamó la atención lo que Pablo estaba enseñando, estando en Roma, encarcelado. Y nuevamente el mensaje del Señor impactó en el corazón de este hombre llamado Onésimo, y él también se convirtió. Empezó también una relación con Pablo. Y quizás al poco andar conversando, Onésimo le dijo que él había huido de su amo, que él era esclavo de un hombre de Colosas. Entonces Pablo le pregunta cómo se llamaba su amo, y él le dice Filemón, y es ahí donde se produce la razón por la cual se escribe esta carta que nosotros tenemos hoy en día, una pequeña carta de 25 versículos, porque Pablo hace ver a Onésimo que no era correcto que él estuviese ahí en Roma habiendo cometido una falta con Filemón, así que le envía de regreso hacia Colosas para que él se ponga de buena con Filemón, se reconcilie, y le envía con esta carta que nosotros hoy tenemos acá. Esta carta que usted y yo tenemos, que es una carta muy pequeña, esta carta no fue escrita por Pablo para que se leyera en la iglesia. No fue escrita para que ni siquiera Pablo pensó que en algún momento esta carta iba a estar incluida en la Biblia. Esta carta él se la escribió como un mensaje personal a Filemón. Era una carta que Pablo escribió y que la única persona que la tenía que leer era Filemón y nadie más. Por alguna razón alguien encontró esta carta y el Espíritu Santo lo llevó a que se incluyera en lo que hoy nosotros tenemos como la palabra del Señor, y esta carta aparezca acá. Pero si usted lee esta carta se va a dar cuenta que Pablo no enseña, no entrega ninguna enseñanza doctrinal, no hace mención de la muerte ni de la resurrección del Señor Jesús. No es una carta para que sea leída en la iglesia. ¿Por qué el Señor quiso que esta carta estuviese acá? Y quiero en esta mañana compartir 3 cosas que
parece muy interesante y muy importante, que tiene que ver básicamente con la vida cristiana. Y comienza el versículo 1 de esta carta. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Al comenzar, Pablo hace un alcance, una mención, que si usted tiene la costumbre de leer las cartas de Pablo, se va a dar cuenta que en esta carta él comienza de una manera que no es común en él. Generalmente él comienza diciendo Pablo, o siervo de Jesús, o apóstol de Jesús, pero nunca él había escrito Pablo, prisionero de Jesucristo. Y estas primeras palabras que él menciona en este capítulo, en este libro, son muy importantes. ¿Por qué? Recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, él está preso, aunque tiene una libertad que no es común para un prisionero, está preso. Está bajo vigilancia, se le permite tener la libertad de predicar, se le alquila una casa, pero él sigue siendo preso. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Ante la pregunta que alguien le pudiese hacer, ¿por qué razón tú estás preso? Cualquiera hubiese dicho, porque los romanos lo tienen preso. Otro quizás hubiese dicho, porque los judíos lo metieron preso. Pero Pablo dice, no, ni los romanos, ni los judíos me tienen preso. Yo soy preso, o estoy preso, porque Cristo así lo ha querido. Entonces, lo primero que él deja en claro, de que su condición actual no depende del ser humano, de los romanos, de los judíos o de alguna persona. La condición en la cual él se encuentra en ese momento es única y exclusivamente por la voluntad del Señor, porque el Señor así lo ha querido. Y eso es algo que llama la atención, porque ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, estoy pasando por este problema, por esta dificultad, gracias al Señor? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, estoy pasando por esta enfermedad, porque el Señor así lo quiere? Generalmente, como seres humanos, nosotros atribuimos a muchas otras personas las circunstancias de nuestra vida, las diferentes vivencias que podamos enfrentar, los diferentes problemas que podamos enfrentar. Nosotros se lo atribuimos a las personas, a nuestro entorno, a Satanás. Pero muy pocas veces, como el apóstol Pablo, nosotros podemos decir, esto lo estoy pasando porque así el Señor lo quiere. Y lo primero que Pablo nos menciona, nos enseña, nos muestra, es que él consideraba que toda situación, toda circunstancia que él enfrentaba no tenía intervención humana, sino que era por la voluntad del Señor, cumpliendo un propósito del Señor. Y eso fue lo que él enseñó en sus cartas, la carta a los romanos, la carta a los efesios y las diferentes cartas que él escribió. Siempre enseñó que toda situación y toda circunstancia obedecía a la soberanía de Dios, a la voluntad del Señor, al propósito del Señor. Por eso que él comienza esta carta dejando claro que el Señor es el que está al control absoluto de su vida y que todo lo que él tenga que enfrentar es gracias al Señor. Y de ahí en adelante él saluda los primeros 3 versículos a Filemón. Después, versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos,
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En estos cuatro versículos, Pablo destaca la vida de este hombre llamado Filemón como cristiano, cómo él ha impactado la vida y la sociedad y su alrededor, cómo él ha sido de bendición para muchas personas, cómo el Señor ha transformado de tal manera su vida que lo ha usado como instrumento de bendición. Y nos lleva a meditar a nosotros también. Estas palabras que el apóstol Pablo le dedica a este hombre llamado Filemón, a meditar en cómo nosotros como cristianos estamos desenvolviéndonos hoy en día. Y quizás al leer estas líneas nosotros podemos meditar, ¿alguien podrá decir eso de nosotros? ¿Alguien podrá reconocer en nosotros a un hombre, a una mujer, a un hijo, una hija de Dios, que es de bendición para los que están a su alrededor, que es usado como instrumento de bendición? Porque Pablo reconoce en este hombre llamado Filemón a un hombre que vive conforme a la voluntad del Señor y reconoce en él algo diferente que ha marcado la vida de otras personas. Y nos lleva a meditar en cuán importante es que nosotros como hijos del Señor podamos marcar también la vida de otras personas y ser de bendición para otras personas. Cómo es necesario que se refleje en nuestras vidas la obra del Señor, la presencia del Señor. En el versículo 8 en adelante dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que la recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hay dos cositas aquí que quiero destacar. Lo primero, el Señor transforma la vida del ser humano. El Señor transforma la vida de aquel que le conoce. Onésimo significa útil. Y Pablo le recuerda quizás a este hombre llamado Filemón, a este esclavo que ha escapado, que en su momento, aunque su nombre significaba útil, quizás muchas veces no fue útil para él, no le sirvió. No fue un hombre que pudiese dar sentido a su nombre. Entonces Pablo le dice, quizás antes no te sirvió, pero ahora sí. Ahora yo te lo envío como alguien que sirve. Dice, yo te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mi prisión, versículo 10, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, dice, antes, como no tenía al Señor, este hombre no era útil, no te fue útil a ti. Pero ahora que ha conocido al Señor, a ti y a mí nos es útil, nos sirve. Hay un cambio en su vida.
ha sido transformado, ha sido cambiado. Entonces, Pablo le hace ver a Filemón que las personas, que el ser humano cuando tiene un encuentro con el Señor, su vida es transformada y que lo que pasó antes queda en el pasado y es pasado y ha sido transformado y ahora es una nueva persona. Y que lo que antes era negativo ahora es positivo en su vida. Entonces, Pablo le deja en claro a Filemón que ahora este hombre que está regresando a él con esta carta no es un esclavo que huyó, sino que es un hermano que va para ser de bendición y para servirle a él. Y la segunda cosa que quiero rescatar de este texto es que Pablo le pide a Filemón que lo reciba o que le conceda esta petición. Y él dice, por lo cual, versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y quizá no solamente eso, sino que Pablo está diciendo, mira, aunque yo puedo mandarte que hagas lo que debes hacer, y estoy seguro que si yo te mando, tú me vas a obedecer. Pablo sabía que si él le decía a Filemón, mira, tú tienes que recibir a Onésimo y aceptarlo como hermano, aunque Filemón no quisiera hacerlo, lo iba a hacer por obediencia y por el cariño y por el gran aprecio que sentía hacia Pablo y por el respeto que tenía hacia él. Entonces Pablo sabía que era tan buen cristiano Filemón que incluso estaría dispuesto a obedecer aun cuando no sintiera hacerlo. Pablo le dice, aunque tengo la autoridad para mandarte, versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo le deja ver a Filemón que, así como él, teniendo la autoridad de poder mandarle a Filemón que obedeciera, no le manda, sino que le pide, le ruega que le haga este favor, o que reciba la solicitud de la petición que él está haciendo. ¿Qué nos enseña? Que el Señor no nos pide cosas que nosotros nos sintamos hacer. El Señor nos pide a aquellos que Él ha puesto en nuestro corazón. Cuando el cristiano, cuando la persona conoce al Señor, su vida es transformada y su corazón es transformado. De tal manera que después siente deseo de agradar al Señor. Y lo que el Señor le habla o le manda, lo siente como un privilegio, como algo grato, porque está sirviendo a quien ama con todo el corazón. Y Filemón sentía ese amor hacia el Señor. Por lo tanto, no recibe a Onésimo como una imposición, sino que lo recibe con el amor que el Señor ha puesto en su corazón. El Señor jamás va a poner una carga en nuestras vidas. Nunca nos va a pedir algo que sea una carga, que sea algo desagradable cumplir, de que sea algo difícil. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y nosotros somos llevados a obedecer, pero no con desagrado, sino con agrado. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Estas últimas palabras que Pablo menciona nos presentan una figura muy interesante. Una figura que quizás pasa desapercibida. Y es la siguiente figura.
Tenemos a un hombre llamado Filemón. Tenemos a un hombre llamado Onésimo que traicionó a su amo, le robó y huyó. Por lo tanto, este hombre llamado Onésimo tiene una deuda con Filemón. Una deuda que tiene que pagar. Y aparece Pablo. Pablo que tiene una estrecha relación con Filemón y también tiene una estrecha relación con Onésimo. No con aquel esclavo que huyó, sino con este Onésimo que ha conocido al Señor, que ha sido transformado, que es un cristiano. Y este Pablo habla con Filemón y le dice: mira, yo sé que Onésimo te debe, tiene una deuda contigo. Yo sé que tú, para recibirlo, tendrías que o perdonarle su deuda o que esa deuda sea cancelada. Pues bien, para que tú no pierdas, le dice Pablo a Filemón, yo te pago lo que él te debe. Esa es la figura que se nos presenta en la carta. Ahora, se hace un cambio en los personajes. Y en vez de un Filemón ponemos a Dios. En vez de un Onésimo nos ponemos nosotros como deudores de Dios, como aquellos que hemos traicionado a aquel que nos creó, que nos hemos rebelado contra Él, que hemos desobedecido su palabra. Y en vez de a Pablo, al Señor Jesús, que vino a este mundo por amor a cada uno de nosotros, estando dispuestos a pagar esa deuda que nosotros teníamos con el Padre. Él, el Señor Jesús, le dice al Padre: yo pago por ellos. Si ellos te deben algo, ponlo en mi cuenta. Cóbrame a mí. Y esa es la figura que el apóstol Pablo nos presenta en este texto, en estos versículos que acabamos de leer. Usted y yo, siendo beneficiarios de la gracia y la misericordia del Señor Jesús, del amor del Señor Jesús, que estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados, estuvo dispuesto a pagar la deuda que nosotros teníamos con el Padre, con Dios. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión, hermano. Ser un hombre como Pablo, que reconoce la soberanía del Señor en su vida, en todas las áreas de su vida, y está dispuesto a decir: yo soy prisionero de Jesús, o estoy encarcelado porque Jesús así lo quería. Llegar a ese nivel implica reconocer que el Señor ha transformado mi vida. Implica entender que el Señor me ha cambiado, me ha renovado por completo. Implica también entender que Él no solo me está imponiendo un mandato, sino que Él también está obrando en mi vida para que yo obedezca ese mandato. Pero implica también reconocer que soy un deudor con el Señor Jesús. Porque la deuda la tenía con el Padre. El Señor Jesús pagó esa deuda, mi deuda. Y ahora solo debe haber en mí gratitud hacia aquel que me amó y se entregó por mí.
Porque cuando entiendo eso, cuando entiendo que yo soy un deudor del Señor Jesús, entiendo también de que no importa lo que yo tenga que pasar, no importa lo que yo tenga que enfrentar. Nada de lo que yo tenga que enfrentar o pasar en esta vida se compara a lo que el Señor tuvo que enfrentar por mí. Lo que el Señor tuvo que hacer por mí. Porque al comienzo quizás decir, porque el Señor quiere que estoy preso, presenta una figura de un Dios insensible, que no se apiada de aquellos que son sus siervos, que se les sirven, que son hijos de Él, y que no lo olvida de la prisión o de los problemas, sino que al contrario los pone en la prisión y los pone en los problemas. Pero cuando terminamos la carta y nos damos cuenta de que aquí el Señor que tiene a Pablo en la cárcel lo ha librado de una condenación mayor, lo ha librado de una deuda mayor. Nos damos cuenta de que aquel siervo, aquel hijo, no tiene nada que reclamarle al Señor, porque por el contrario, aún le debe mucho. Ya no somos deudores del Señor. Aún le debemos a Él todo lo que somos, todo lo que tenemos. Las últimas palabras del apóstol Pablo en esta carta son las siguientes. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestra oración os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Las últimas palabras del apóstol Pablo en esta carta son: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. No dice sea con vuestro ser, con vuestro cuerpo, con vuestra alma, no. Solo se enfoca en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, nuestra mayor ganancia no está en esta tierra, al cual pertenece este cuerpo que nosotros tenemos. No está en esta tierra con la cual nos beneficiamos gracias al conocimiento, al pensamiento, a la razón, a la inteligencia que podamos tener. La mayor ganancia que tenemos en el Señor está en la eternidad, en donde solo nuestro espíritu estará. Con eso no digo que vamos a hacer seres espirituales que van a andar volando como los fantasmas, no. El apóstol Pablo dice que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros seremos transformados y que tendremos cuerpos incorruptibles. A lo único que estoy haciendo referencia es que lo que usted tiene hoy en día, de todo lo que tenemos hoy en día, solo nuestro espíritu va a estar en la eternidad. Este cuerpo, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra alma, van a morir, van a perecer. Solo nuestro espíritu estará en la eternidad, con un cuerpo incorruptible, semejante al de los ángeles. Por eso que es nuestro espíritu el que debemos fortalecer, el que debemos guardar siempre.
Y por eso que la gracia del Señor debe estar en ese proceso de fortalecimiento, de crecimiento espiritual. Esta es una carta que nos lleva simplemente a meditar en nuestra condición como creyentes, como hijos de Dios, en el gran amor que el Señor ha tenido por nosotros y la gran deuda que tenemos con Él. Y por esa razón, esta carta se encuentra en la Biblia, que hoy en día nosotros tenemos como la palabra del Señor, para que recordemos simplemente que somos deudores del Señor. Que el Señor nos ayude a nunca olvidar esa gran deuda que tenemos con Él, la cual Él pagó por nosotros. Quiero invitarle a que podamos inclinar nuestros rostros y tener un momento de oración. Señor, le damos gracias porque usted ha sido misericordioso. Le damos gracias, Padre, porque usted nos ha permitido poder en esta mañana meditar en su palabra. Y en esta hora, Padre, rogamos que usted nos ayude a meditar en esta carta, en esta pequeña carta, a poder leerla, a poder atesorarla. Padre, que ella pueda ser de bendición para nuestras vidas. Y que cada día, Señor, podamos aprender de ella. Bendiga nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para anhelar conocer más de su palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por todas sus misericordias, sus bendiciones y su amor hacia nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.